Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Edgardo, bueno, la mayoría me conoce, creo, soy Edgardo Zablocki, soy el director ejecutivo del Ultima Freeman Hayek Center. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Eh, bueno, a ver, eh, hoy esto es mucho más que una actividad académica. Bueno, recordamos a 10 años del fallecimiento de Juan Carlos Kachanowski. Estamos aquí amigos, colegas. Gracias a la familia por estar aquí. Es para mí un honor estar dando estas pocas palabras para introducir este evento. Eh, A ver, Juan Carlos fue mucho más que un economista destacado para todo el que está aquí. Fue, bueno, un padre, un colega, un maestro, un amigo de muchos de los que aquí estamos. Desde un punto de vista académico, su figura ocupa un lugar central en el desarrollo y en la difusión, por cierto, de la escuela austríaca en la Argentina. Como siempre digo, somos parientes, ¿no? Yo soy de Chicago, así nació el Friedman Hayek Center, entre los chicagos y los austríacos. Eh, Juan Carlos fue un estudioso, riguroso, exigente, consigo mismo, por cierto, que eligió un camino eh, el más difícil, intelectualmente difícil. Trabajó con profundidad y tenía momentos que defender la libertad económica no era definitivamente ni cómodo ni popular, para nada. Piensen en esos tiempos. Lo hizo convencido de que las ideas importan y que la discusión pública merece algo más que consignas. Pero ese no es su legado, no se agota en los textos. Juan Carlos entendía que la libertad no se sostiene con eslogan, sino con argumentos bien fundados, con estudio y con formación de capital humano, básicamente. Y esa convicción atravesó toda su vida académica y explica por qué sigue siendo hoy una referencia para muchas generaciones de economistas. Quienes tuvimos la oportunidad de tratarlo, sabemos que ese rigor intelectual se sumaba una gran calidad humana, por cierto. Juan Carlos debatía con firmeza, pero siempre con respeto, escuchaba con atención y enseñaba sin imponer. En lo personal, Juan Carlos, bueno, fue para mí un ejemplo de cómo sostener convicciones firmes sin renunciar nunca al respeto y a la honestidad intelectual, algo que hoy es muy necesario. Es también, bueno, para mí, ver con satisfacción como, bueno, obviamente este legado continúa en Iván, en Nico, en Nicolás, con quien, bueno, estamos trabajando todo el día hoy por hoy en la organización de la Montpellerín del 2027 aquí en Buenos Aires. Bueno, verlos recorrer su propio camino académico confirma que la obra de Juan Carlos no solo permanece en sus escritos, sino también que obviamente es un ejemplo que supo transmitir. Desde el centro sentimos que este homenaje es natural. Qué más claro, qué más lógico. Juan Carlos encarnó una tradición que valoramos profundamente, la defensa de la libertad, desde el rigor, el respeto por el disenso y la honestidad intelectual. Recordarlo hoy no es mirar el pasado, sino reafirmar un estándar, pensar con seriedad, el actuar con integridad. Bueno, no quiero sacar más palabras, los discursos largos definitivamente no son lo mío. Siempre tengo escrito aquí algo de lo que voy a decir, termino diciendo cualquier otra cosa como ahora. Este, pero bueno, ahora para continuar con este evento, comenzar con el primer panel, bueno, les cedo la palabra, bueno, se los voy a presentar porque ustedes no lo conocen, al director académico del centro, el doctor Gabriel Zanotti. Gabriel. Un buen proyecto. Bien, buenas tardes a todos. Em, Tengo en este momento la satisfacción de presentar brevemente a los oradores de hoy o a los que van a recordar a Juan Carlos Kachanowski. Nicolás, que lo tenemos ahí en el Zoom. Roberto Kachanowski, uno de los mejores economistas de coyuntura de la Argentina, es mi opinión. A Nicolás, a quien prácticamente vine a hacer junto con Iván, a Nicolás lo vi hacer todos los pasos académicos correspondientes
primero su licenciatura, luego su máster, luego su doctorado en Denver con Ben Powell. Con Alejandro Gómez, desde 1984 en adelante, compartimos un sinfín de actividades en SEADE. Alejandro es doctor en Historia por la Universidad de Itela y uno de los mejores historiadores en Historia Económica Argentina hoy en el país. Y Wenceslao Jiménez Bonet, doctor en Economía por la Universidad de Navarra y quien fuera decano de la carrera de Economía, de la Facultad de Economía de la Francisco Marroquín durante 5 años. Y ahora es director director académico de la Facultad de Economía de la Austral. Todos ellos han sido en su momento íntimos amigos de Juan Carlos Kachanowski. Y me toca también hacer una primerísima semblanza antes de invitarlos a pasar, ¿no? y recordar más aspectos, ¿no? de Juan Carlos. Para que vean que este evento podría formar parte del History Channel, yo tenía unos 18, 19 años, formaba parte de una extraña cosa llamada Delegación Juvenil del Centro de Estudios sobre la Libertad. Y todo ese grupo de niños terribles comenzamos a ir a SEADE y ahí recibíamos cursos dados libremente por Juan Carlos Kachanowski. Ahí comenzamos a estudiar Marx y Keynes de la mano de Juan Carlos Kachanowski. Y unos años después, terminada mi carrera de filosofía, gracias a la generosidad de Alberto Venegas Lynch, hijo, estuve unos increíbles 6 años en el Departamento de Investigaciones del SEADE, y ahí compartí 6 años con Juan Carlos Kachanowski. Tuvimos un año donde estaba todavía Roberto, y luego durante esos 6 años estuvieron conmigo Alfredo Irigoyen, Freddy Thompson, luego se agregó Enrique Aguilar, luego Ricardo Rojas. Tenemos aquí también quienes fueron directos alumnos de Juan Carlos. Y de Juan Carlos voy a decir 2 cosas. La primera es que, y creo que es una sensación compartida por todos, la calidad humana de Juan Carlos era sencillamente excepcional, no tiene nombre. Era amigo y mentor de todos, con una generosidad increíble, ¿no? Yo recuerdo que tener problemas académicos y se los consultaba y él hacía eso con todos, ¿no? Y él respondía, él escuchaba, ¿no? Él guiaba, él aconsejaba, él regalaba su tiempo. Así que creo que todos tenemos ese recuerdo de él, una persona enormemente generosa. Era curioso porque yo era creyente, él no, pero yo le decía que él era San Francisco para mí, ¿no? Él de vez en cuando me gastaba un poquito, si llovía me decía, Gabriel, rezá para que deje de llover, cosas por el estilo, pero verdaderamente yo le decía que él era para mí San Francisco de Asís y creo que estaba más o menos a esa altura, ¿no? Ya se debe haber enterado, ¿no? Y así siguió siendo, ¿no? En la Francisco Marroquín la misma experiencia. Y académicamente Juan Carlos se dedicó a uno de los temas más complicados, muy poco, muy poco estudiados en Hispanoamérica, excepto por Carlos Rodríguez Brown y María Blanco. Él se dedicó a historia del pensamiento económico, ¿no? Uno de los mejores profesores e investigadores en historia del pensamiento económico. Gracias a eso tenemos sus excelentes artículos que ya se han convertido en un clásico sobre historia de la teoría del valor, que son artículos que yo todavía cito y recomiendo, donde curiosamente él no estaba tan de acuerdo con el tema de los escolásticos que analizaba Alejandro Chafuen.
a quien Alfredo Irigoyen de vez en cuando le decía, deja de estudiar esos monjes, ¿no? Y yo curiosamente coincidía con Juan Carlos, ¿no? Eh, Hablando en serio, esos artículos siguen siendo un clásico total y completo y donde se puede notar la profesionalidad. Esto está escrito por un historiador. El manejo de las fuentes era excepcional. Me acuerdo de su biblioteca NSA de libros donde estaban todos los clásicos de la historia del pensamiento, ¿no? Y luego también se dedicó a temas de gestión educativa. Así llegó a ser también decano en la Francisco Marroquín y también fue un precursor del e-learning. De eso nos acordaremos todos. En tiempos donde eso nos parecía ciencia ficción, él puso una de las primeras empresas de educación a distancia y de e-learning, ¿no? Cosa que siguió hasta que murió, ¿no? Esas eran las dos cositas que quería decir, pero les pido que se queden con la primera, eh, que sencillamente eh, fue algo totalmente excepcional, por eso su temprana muerte nos tomó de sorpresa, nos impactó a todos y nos dejó un vacío completo. Bien, y ahora entonces invito a los demás a pasar y a compartir sus experiencias. Frank, comenzábamos por Nicolás, ¿no? Sí. Bueno, no veo la audiencia, pero saludos a todos. Gracias a Edgardo, Andrés, al Friedman Hayek y Sema por organizar este evento. Gracias, Gabriel, por la introducción y a todos los panelistas. Pero sobre todo a toda la gente que se ha tomado el tiempo de venir hoy a hablar un rato de Charlie. Primero que quiero hacer es hacer un eco de lo que acaba de mencionar Gabriel. Yo voy acá a conferencia, ¿no? Parte de mi trabajo, no en Argentina, acá en Estados Unidos. Hace unas semanas estuve en Marrakech, el año pasado en India, y todavía hoy me cruzo con gente que yo no conozco, que me empiezan a hablar de sus historias con Charlie y cómo le ha impactado 15, 20 años atrás y aún se acuerdan, ¿no? Con mucha calidad humana. Así que creo que lo que menciona Gabriel es, por supuesto, totalmente cierto, pero quiero recordar que ese impacto ha trascendido fronteras y aún hoy me llegan comentarios. A mí siempre me toca hablar quizás de su perfil más académico, ¿no? Sus papers, sus trabajos. Eh, Puede ser una conversación larga porque he escrito bastante. Así que me enfoqué en tres de sus contribuciones, pensando, ¿no? Ya estos 10 años que parece increíble, si siguen teniendo permanencia, validez, y me parece que totalmente la tienen. Eh, el primero es su tesis doctoral, ¿no? Su famoso trabajo del uso y mal uso de matemática en economía. Pensemos que él lo escribió, creo que en máquina de escribir. Así que es difícil encontrar el texto original. Lo que hay son trabajos que él luego ha reescrito de aquella tesis. Quizás hayan escuchado la historia y Gabriel quizás la conozca mejor que yo, ¿no? Que el tema era una sugerencia que Mises le daba a Sennholz, que Sennholz no lo trabajó y eventualmente le llegó a él. Eh, pero si ustedes leen ese trabajo con detenimiento, van a ver que el análisis que hace es realmente muy profundo y detallado. Y digo que me parece que sigue siendo vigente y válido porque hoy día sigo viendo aquí a los austríacos en Estados Unidos o en distintas partes cuando hablan de este tema muy superficialmente y no queda bien. En cambio, el trabajo de él sigue siendo muy, muy profundo y muy válido y muy actual. Y si bien se publicó en Libertas a principios del 80, si no recuerdo mal, ya en el 2000, entrado el 2020, sería un paper muy valioso para leer en general.
El segundo es lo que yo llamo su segunda tesis doctoral, que es el que menciona Gabriel, ¿no? Historia de las teorías del precio y el valor. El título es muy preciso, Historia de las teorías, ¿no? De precio y valor. Y es un tema que también hoy sigue habiendo mucha confusión, pero el nivel de detalle que él hace eh, de una literatura es impresionante. Por eso lo llamo una segunda tesis doctoral. Se mete bien en las fuentes, las interpreta en su contexto y las explica. Y ese contexto es algo que yo me parece falta bastante. Eh, bueno, Gabriel lo mencionó, ¿no? El contexto en el que él escribe esto cuando se estaba hablando o estudiando o sugiriendo, ¿no? Los escolásticos, si eran protoaustríacos, premarginalistas o qué situación eran. Y él tiene me parece, un approach más clásico, no tan revisionista, de decir, bueno, no, efectivamente, ¿qué están diciendo y por qué? Y ese ejercicio, más allá de uno esté de acuerdo o no con él, me parece muy valioso, ¿no? Leer a los autores en su contexto histórico y social y no como lo interpretamos nosotros hoy. Y el tercer tema, que es el que me toca más de cerca, son sus últimos trabajos en finanzas corporativas o EBA, que parece alejado de su especialidad, pero en el fondo es muy central, porque esto no es otra cosa que, ¿no? Lo que en economía llamamos cálculo económico, y él tiene en uno de sus últimos trabajos, ¿no? Un paper donde trata de explicar las depresiones o crisis en un framework de finanzas. Y acá les cuento una anécdota, pues creo que es apropiado y un ejemplo de cómo yo veo que sus trabajos siguen siendo válidos. Sería el año 2014 más o menos, y estaba aquí en una conferencia en Estados Unidos y uno de los panelistas, Roger Coppola, hace un comentario así al pasar, diciendo, bueno, el periodo de producción, sí, eso es duration, ¿no? Es un término financiero. Y a mí ese concepto me había quedado de leer su trabajo, pero nunca lo había visto escrito en ningún lado. Y al terminar la conferencia le envío un email a dos profesores, Roger Coppola y Peter Lewin, que se ha especializado en teoría del capital, y les presento esta idea: ¿por qué no hacer un análisis financiero del problema de producción? Y los dos me responden, sí, sí, adelante, anda tranquilo. 5 minutos después me escribe Peter Lewin de nuevo, ¿por qué no lo escribimos juntos? Y eso se transformó en un eh, trabajo en equipo que todavía hoy seguimos escribiendo sobre este tema. Entonces, lo que ha hecho con muchos de estos trabajos, ha abierto muchas puertas. Y eso es natural, que se abren puertas y uno no puede cruzarlas todas y no las puede, ¿no? Caminar hasta el fondo. Pero eso es lo que hacen las grandes contribuciones. Marcan el camino, y por un accidente histórico me ha tocado trabajar en esa área, una de las más fructíferas que he tenido. Ahora, Peter Lewin, no solo nos hemos cruzado accidentalmente, él es alumno de Lachman como alumno de grado y de Gary Becker como alumno de doctorado, o sea, una persona muy interesante, sino que Peter Lewin estudia español leyendo los artículos en español de Charlie. Esa es su fuente para estudiar español. De ahí quizás que nos resulte tan fácil trabajar juntos. Entonces, el mensaje en esta área que quería compartir es, su trabajo es de muy alta calidad. Creo que sigue siendo vigente, y me gustaría que más gente lo leyera. Y ese es un motivo por el cual lo hemos traducido al inglés. Creo que 2/3 de sus trabajos hoy están en Libertas, segunda época, su casa es aquí el Centro Freeman Hayek. Así que espero haber compartido algún eh, punto interesante de su trabajo más profesional, y con esto voy a estar abierto a preguntas si hay espacio, pero le paso de nuevo el micrófono a Gabriel Zanotti. Entonces, yo ahora no es que voy a moderar el debate, sino que voy a moderar el homenaje. Si te parece, Alejandro, ¿comenzamos? Bueno, gracias. Sí, yo tenía cosas anotadas también, pero no voy a leer nada de lo que tenía anotado.
lo tenía anotado en el teléfono, soy tecnológico, no soy como ustedes dos que andan con papeles. Analógico. Analógico. Le quiero dar así un tono de humor, que es lo que le gustaría a él. Menos, digamos, yo voy a hablar por lo que lo conocí yo y creo que cada uno de los que lo conoció puede decir, a mí me parecía otra cosa, ¿no? Y muchos de los que están ahí sentados podrían estar sentados acá hablando más y mejor sobre Charlie. Así que agradezco a la familia que me haya invitado. Y entonces, desde el punto de vista académico no hay mucho que agregar, ¿no? Muchas de las conversaciones que teníamos nosotros es, si no se le hubiese ocurrido ser emprendedor de la educación tecnológica, podría haber seguido brillando, no sabemos hasta dónde, porque su capacidad intelectual era inagotable. Digamos, todo lo que había leído antes de los 30 años o 40 años, y que además se acordaba cada vez que se ponía a debatir cualquier tema, bueno, eso era extraordinario, y yo como historiador encontré en él un apoyo, porque yo no tenía mucho que ver ahí en el palo, pero a él, como se ha mencionado también, le gustaba mucho la historia. Y entonces fue como que me permitió meterme por ahí, ¿no? Entonces, la parte académica, que es muy importante, la dejo, pero él luego empezó con... Bueno, él de entrada tenía ese bicho de la tecnología, y desde que salió la primera computadora se la compraba y andaba por ahí con eso, que no servía para nada, pero sí, una portátil gigante. Y cuando yo hacía la maestría en SA de allá por el año 87 al 89, me acuerdo que en el recreo desaparecía la mitad de mis compañeros, desaparecían, y un día me di cuenta que estaban todos en el cubículo de Charlie mirando la computadora y los jueguitos, ¿no? Porque también andaba con los jueguitos de la computadora. Bueno, y ahí él iba armando grupo de gente, cada uno. Yo me encuentro a veces también con gente que dice, ah, sí, yo era amigo de él. Sí, lo vi una vez en una conferencia, ¿no? Y él, cada vez que saludaba a alguien, ese alguien pensaba que era amigo de él, porque lo hacía sentir amigo de él, ¿no? Que lo haya visto una sola vez. Y fue el pionero, yo diría en la Argentina, el pionero del e-learning, ¿no? Todos hemos estado ahí en esos primeros grupos en el año 99, 98, 99, y que nos miraba de estos marcianos que están, no, eso no es, no se puede, ¿cómo vas a enseñar a distancia, que esto y que el otro? Lamentablemente la pandemia llegó 4 años después de que él pudiera verlo y decir, tenía razón. Muchas veces también, tenía razón. Y bueno, fue un pionero en eso, que ahora todo el mundo hace, ¿sí? Y esa era una característica, pero la otra cosa que, bueno, la mencionó Gabriel, así que la obvio, y que es la que todos conocemos de sobra, que era la generosidad. Desde prestarte un libro, desde ir a hacerle una consulta, y sobre todo en las consultas era todo va a estar bien. O sea, porque vos ibas con el peor drama de tu vida y el tipo te decía, esto se va a solucionar. Lo vamos a arreglar de alguna manera. Y eso era lo que lo hacía distinto al resto, ¿no? Y para culminar, bueno, dos cosas, por culminar, hacerla rápida, porque a él tampoco le gustaría esto de los largueros, ¿no? ¿Qué cosa tenía mala? Porque algo malo debería tener, ¿no? Y yo digo, no le gustaba ir al médico, asumo, ¿no? Él decía partero y forense, ¿no? Y si no, estaría entre nosotros. Si le hubiese gustado hacerse algún chequeo alguna vez, estaría acá y le estaríamos haciendo bullying a él y él a nosotros, obviamente. Hablando del bullying, que un día tuve la mala idea de decirle al hermano que está acá, digo, me molestaba siempre con Boca. No, él no sabía ni quién jugaba en Boca, ni cómo, pero siempre molestaba con Boca. Siempre, la frase célebre era, sí, yo soy de San Lorenzo, obviamente, el padre de Boca.
pero él decía, Boca no pierde, se deja ganar. Cada vez que, ¿no? Siempre estaba con eso, y entonces molestaba. Un día tuve la mala idea de decir, hermano, y ahora el hermano, lo primero que hace, apenas termina el partido, es mandarme un mensaje diciéndome, perdieron, que pasa muy seguido, ¿no? Y la otra, para cerrar, una anécdota divertida o por ahí, volviendo de esos viajes a Rosario, porque él además, bueno, tuve la suerte de que, como a muchos, ¿no? Bueno, del gran grupo de gente que armó en Rosario también, que muchos hoy no pueden estar, en uno de esos viajes, miles de viajes, volviendo en la Panamericana, no, en la Lugones, pasando el Estadio Río, hubo un accidente del cual fuimos parte, y bueno, con tanta mala suerte que los que iban en el otro auto, uno de los que iban en el otro auto murió en el accidente. Eso nosotros no lo sabíamos, pero bueno, obviamente, ambulancia, policía, todo, y Charlie estaba blanco como un papel, ¿no? Se le había bajado la presión, y los tipos le decían, no, tenemos que ir al hospital. Y él decía, no, no, yo me voy a mi casa. No, no, tenemos que ir al hospital. Bueno, y la única preocupación de él era, cuidame la computadora, cuidame la computadora, sí, sí, sí. Y entonces, eran las 12 de la noche, esto fue en el año 2000, qué sé yo, ¿no? Y te digo, mirá, yo tengo que llamar a mi casa, y él era uno de los primeros también que tenía teléfono, ¿no? Pues también andaba, primero con la famosa agenda electrónica, esa que no servía para nada, pero él la tenía, y le digo, mirá, yo tengo que llamar a casa porque, sí, sí, llama a casa. Bueno, préstame el teléfono. Yo llamo, vamos en la ambulancia, y yo llamo a mi casa y le digo, mirá, voy a llegar más tarde hoy porque nos quedamos. El ruido de la sirena adentro de la ambulancia, pero ¿dónde están? No, Charlie que me trajo a comer a un lugar, que hay música, No, bueno. Entonces, pero la historia no termina ahí. Bueno, al otro día, después de esa noche, que no bueno, fuimos al hospital, lo largaron del hospital, cada uno a su casa. Viene la policía a mi casa, toca el timbre. Y dicen, venimos a buscar a Alejandro Gómez por el homicidio, ¿no? Claro, había sido un homicidio culposo el que manejaba, ¿no? Que en mi casa casi se muere, no, no puede ser. Bueno, tenía que ir a la comisaría a atestiguar, ¿no? Pero él llama por teléfono a casa justo en ese momento y le dice, hola, ¿está Alejandro? No, ¿quién es? Juan Carlos. Ah, no, no, bueno, no importa, llamo después. Le colgó así nomás, no, claro, no quería contar, digo, no contamos en ningún lado que pasó esto porque si no, bueno, finalmente se enteró todo el mundo, ¿no? Así era, y de esas miles de anécdotas que sirven para mostrar el caso decir, bueno, mira, tengo una escala en Miami, bueno, yo estoy en Miami, te voy a ver al aeropuerto y comemos. Y se hacía 1 hora de viaje para venir a verte a vos media hora, ¿no? O sea, era el tipo así, esa generosidad que todo lo que lo tratamos sabemos y es por eso que duele tanto la ausencia, ¿no? Es decir, te fuiste antes. Yo decía, y yo me digo, y con esto termino, digo, se fue, pues ya no tenía lugar para hacer más amigos. Ya había hecho, no le cabía a un amigo más. Entonces se tuvo que ir para dejar a otros. Juances, Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, por estar acá. La verdad es un homenaje entre amigos, entre discípulos, entre gente que lo conoció más o menos, cada uno, como decía Ale, desde un ángulo diferente. A mí me tocó quizá un ángulo más particular, que era lo que fue la gestión. Pero antes de ir a ese punto, creo que Charlie hoy estaría contento de que habláramos, como dice Ale, de anécdotas, ¿no? Entonces empiezan a surgir las anécdotas. En primer lugar, fue como lo conocí. En general, la gente que estaba a su alrededor había sido alumno de él. En la mayoría de los casos, no digo en todos. No era el mío.
En mi caso fue que en ese momento, cuando lo conozco, yo estaba viviendo en Pamplona haciendo mi doctorado, decido cambiar de tema de tesis, y el nuevo tema eran los austríacos. Y en ese momento que decido el tema, corría ya por el año, no recuerdo, 93, pongamos 94, digo, bueno, ¿quién me puede dirigir esto en Argentina? Porque la verdad dudaba si seguir haciendo el doctorado, terminarlo en Navarra o venir a Buenos Aires, hacerlo en Buenos Aires y después defenderlo. Entonces, en ese momento, una amiga en común, Margarita Molteni, con estas dudas hablamos y me dice, yo tengo a alguien que te puede dirigir. Entonces, vengo para Buenos Aires, ahí lo conozco a Charlie. Charlie estaba encantado de poder dirigirme la tesis. Esto habrá sido Semana Santa de ese 94, pongamos, o 95. Y la verdad, en ese almuerzo cerca de Siade, creo que llamaba La Estancia, el restaurante que estaba cerca en la avenida Santa Fe, no sé si sigue estando. La verdad me quedé muy impresionado y casi que decido seguir el doctorado desde Buenos Aires. Pero bueno, como había sacado un pasaje de vuelta, me vuelvo a Pamplona y estando en Pamplona decido terminar la tesis desde ahí con un director desde ahí. Pero obviamente el vínculo quedó, tiempo más tarde nos reímos y mucho. Cuando yo vuelvo, obviamente me integra a su grupo y a su equipo que daba vueltas alrededor de él, en el sano sentido de la palabra, porque él era profesor de SEADE, no tenía ningún cargo directivo en ese momento en SEADE. Y así es como uno empieza a entrar en su círculo de dar clases acá, dar clases allá, empieza a ser parte de ese equipo docente que él llevaba a donde él fuera, Rosario, Guatemala, y algunos empezamos a viajar a Guatemala. Hay muchos que veo que están acá, está Guillermo Coberton, está Enrique Aguilar, Alejandro, no sé si hay alguien más que me estoy olvidando, que viajaba a Guatemala en esos años. Y ahí lo empiezo a conocer de otra manera, porque en esos viajes, la verdad, además de dar clases, nos pagaban y bastante bien, nos divertíamos mucho, porque la verdad eran 15 días intensos, 2 veces al año, o 3 en la primera camada, los que viajaron el primer año, pero la verdad hicimos mucha camaradería y anécdotas hay infinitas de esos viajes. Así fue como desde la Universidad Francisco Marroquín, que la verdad como argentinos la rompimos todos. Charlie por empezar, porque iba desde, no sé, el año 89, creo, más o menos. Me designan como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que eso es otra anécdota que comparto con Alejandro para otro momento, obviamente. Al año siguiente a él lo nombran decano de la Escuela de Negocios, con lo cual empezamos a trabajar juntos codo a codo desde Guatemala en muchos proyectos. Él ya había comenzado con Corporate Training en 1999, con lo cual el Corporate Training por un lado, UFM por el otro, nos fue, más los viajes que habíamos estado haciendo a Rosario, nos fue uniendo como colegas, como docentes, con un respeto y admiración nuestra hacia él, porque la verdad, si hay algo que uno tiene para decir de él es que era un líder académicamente hablando y humanamente hablando. La verdad, hablar de Charlie es, como ya se dijo desde Edgardo, Gabriel y Alejandro, un defensor de las ideas de la libertad. ¿Sí? En ese trajín de él, digamos, con la empresa, con Corporate Training primero, CMT Group después, digamos, lo único que hacíamos, nada más ni nada menos, obviamente era armar posgrados, doctorados y maestrías, pero siempre la impronta era la difusión de las ideas de la libertad, es decir, que todos los programas tuvieran esa semilla. Con lo cual yo puedo decir, y me consta, porque desde que volví de Guatemala en el año diciembre de 2006, después de 5 años casi, yo decido volver para administración de una empresa agropecuaria y me dicen, no, vos entre vacas y toros no, vos volvés a la gestión académica en Corporate Training. Y así me fui sumando de a poquito, en ese Corporate Training primero, CMT Group después, en donde en todos los posgrados que se fueron haciendo, con sus convenios con las distintas universidades que se fueron logrando, porque él se la pasaba viajando y sacaba convenios y sacábamos programas, siempre la distinción era difundir un poco las ideas de la libertad a través de los distintos programas y distintas materias. Entonces, defensor de ideas,
que se tradujeron póstumamente en el Libertas Segunda Época. Él estaba realmente muy dolido cuando Hesiade decide suspender y cerrar la revista Libertas, y él tenía la idea de sacar Libertas Segunda Época. Bueno, la muerte lo sorprendió, con lo cual en ese momento desde CMT Group, los que estábamos en CMT Group, Iván, Nico, Ale y todos los que nos acompañaban en ese momento, hicimos el esfuerzo de sacarla a la luz, y bueno, y allí estuvimos 2 o 3 años, o 4, ya no me acuerdo, poco a pulmón, porque sin él el proyecto es como que se hacía un poquito más cuesta arriba. Finalmente, a nivel familiar decidimos, pues también fui parte de la decisión, de traspasar Libertas Segunda Época a esta casa, al Centro Friedman Hayek, que está en mejor anfitrión, digamos, ¿no? Entonces, defensor de ideas hasta último momento, adelantado con su práctica del e-learning, que al principio le llamamos e-learning, presencial en la web, educación sin distancia, fuimos migrando. Una pena que la muerte lo sorprendiera, porque realmente fue un precursor, y yo creo que hoy sería líder en esto, aunque, pensándolo bien, él siempre decía algo así como, cuando organizamos los posgrados, la tecnología es un commodity. O sea, esto del e-learning, fantástico, pero la tecnología es un commodity. Al final del día, esto lo van a hacer todos. Los posgrados, en algún punto, si no te diferencias por ideas, terminan siendo un commodity. Un MBA termina siendo un commodity como no le pongas algún distintivo. Con lo cual, el gran diferenciador, y él lo tenía muy claro, es el equipo humano, el cómo administras el posgrado y el equipo humano que interactúa con los alumnos. Y acá es donde viene otra faceta de él, el armador de equipos. Él era un armador de equipos. La verdad, cuando yo les decía que él tenía un satélite de gente a su alrededor, él atraía gente, atraía docentes, y la verdad era un verdadero armador de equipo. Para ser un armador de equipo, tenés que tener condimentos de líder, tenés que tener condimentos de humildad, saber que vos todo no lo podés hacer, que son complementarios, que unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Con lo cual, es bueno recordarlo también como esto, como lo que es, o como lo que fue, un armador de equipo. Finalmente, reconocer, y lo que ya lo planteó Edgardo y Gabriel y Ale, su honestidad intelectual y su humildad intelectual. Y en este sentido, recuerdo como anécdota un debate que hubo en marzo de 2014 en la web con Rolando Astarita sobre la teoría del valor objetivo, que la verdad fue un mega debate, creo que está en las redes, en donde los que estábamos virtualmente en ese debate veíamos como a Rolando Astarita se le saltaba la térmica y Charlie era manso, tranquilo en el debate. Evidentemente tenía control de sí mismo, control de las ideas, control del debate, ¿no? Porque cuando el que está debatiendo le salta la térmica, evidentemente es porque se siente perdedor. Así que, nada, para ir terminando, su legado es que marcó a muchos profesionales argentinos y extranjeros, porque gracias a sus posgrados no solo tenía argentinos, tenía latinoamericanos, tenía europeos, abrió caminos en términos de posgrados, en innovación, en accesibilidad, para alumnos de todas partes, con profesores de todas partes. Abrió camino a vivir la virtualidad de una manera como la vivimos hoy, más normal, pero en ese momento todos nos decían, están locos. Yo tenía amigos míos, más académicos y menos académicos, decían, lo que ustedes hacen es ilegal. Vayan a hablarle hoy de ilegalidad a muchos de los que están estudiando el secundario, el primario, la universidad, si es legal o no es legal. Es lo que hay y la verdad llegó para quedarse. Yo hoy lo recuerdo por su amistad, por su camaradería, por su simpleza, por su humildad. Y anécdotas no faltan, y la última con la que quiero terminar es una que él trajo de uno de sus últimos viajes, lo invitaron al Principado de Liechtenstein, y en su primera visita, sin conocer a todos los anfitriones, estaba en la reunión de inicio del Congreso o de lo que fuera,
y le pide a un señor que estaba de smoking una Coca-Cola, por favor. El señor de smoking era el príncipe en persona de Liechtenstein, con lo cual el hazmerreír fue bastante estruendoso. Así que bueno, muchas gracias a todos y sigamos recordando a Charlie de esta manera. Hola. Bueno, me dejaron para el final. Y yo en realidad quería hablar primero para afanarle las ideas a Alejandro Gómez y no me lo dejaron. Pues ahora me dejaron poco, pero bueno, algo voy a decir. El tema es, se hablaba de anécdotas. Yo lo primero que recuerdo de Charlie, digamos, no lo primero, una de tantas anécdotas, que no tiene nada que ver con la economía. Salíamos todas las mañanas para la UCA a tomar el colectivo 17. Salíamos ahí de casa, al Uriburu, y no había una sola mañana, viste que a la mañana los porteros lavan la vereda. No había una sola mañana en que no pisara una baldosa y me mojara los pantalones, pero le avisaba de tal manera que a él no le pasaba nada. Tenía esa habilidad. Así que me acuerdo, bueno, siempre hacíamos chistes caminando, qué sé yo. Yo diría que de Charlie era un curioso en realidad. Vos te vas a acordar, Beatriz, los cafés que tomábamos ahí en Pinamar. Y tipo, nos poníamos a debatir por qué, fíjate el tipo de debate, ¿no? ¿Por qué una mosca sigue volando cuando el avión está y no se estrella contra la parte de atrás? O temas de, qué sé yo, no sé, temas de comidas y de alimentación. No era un tipo, yo creo que leía de todo. Y cuando vos, ¿cuántos libros tenía en la biblioteca cuando falleció? ¿4.000? Más o menos. Era una cosa, era impresionante. Leía de todo. Entonces yo te diría que era, además de su calidad intelectual y académica, era para mí un curioso de los temas de historia, de los temas de la química, de la medicina. En realidad, de los médicos decían que eran los keynesianos de la salud. ¿Te acordás? Así que, pero bueno, de su trabajo yo diría que lo que más recuerdo, o sea, de los trabajos que más destacaría, son el que hizo sobre la crisis del 30, que vos, Alejandro, y bueno, todos lo han leído. Después está el de las matemáticas, el uso de las matemáticas en la economía. Ese fue un trabajo que, Beatriz, corregime, Seinhold, que era un tipo bastante jorobado, no le quería aceptar que hiciera la tesis doctoral, y en una cena, lo que él me contó, no sé si vos estabas en esa cena, él lo convenció finalmente diciéndole que iba a hacer un trabajo sobre las matemáticas en la economía, si se podían utilizar o no. Y Seinhold le dijo, ahí cambió de opinión y le aceptó que hiciera la tesis doctoral, porque Mises le había pedido a Seinhold que hiciera ese trabajo, y como él no lo había hecho, le quedaba el remordimiento que no se había hecho el trabajo, entonces lo hizo. Y ahí se trajo la computadora, creo que cuando volvieron, se trajo una computadora que era como esta mesa, más o menos, o la mitad de esta mesa como mínimo, ¿no es cierto? Ahora, vos sabés que ese tema, después, Edgardo, vos decías antes, los austríacos y SEMA y la Escuela de Chicago, somos primos. En realidad, éramos casi hermanos, porque yo me acuerdo que se hacían los debates en ESEADE. Venía Toto, ¿cómo se llama? Toto Esquenone y Fernández, Roque, y entonces se debatía si se podía o no se podía. Pero el debate era de altura y después nos íbamos a comer todos como si nada. Era un tipo de debate que era muy diferente. Alfredo se va a acordar de los debates de los lunes, ¿te acordás, Alfredo? Uno exponía y después, bueno, era un debate con el cuchillo entre los dientes, pero con respeto. Siempre fue con mucho respeto, a pesar de que había posiciones distintas. Hasta teníamos que encontrar a ver
qué cosa mínima encontramos para diferenciarnos. Viste que los liberales discutimos hasta que encontramos algo que nos diferencia, porque si no, no vale el debate. Otra de las cosas que me acuerdo, a ver, fue un adelantado en el tema de educación, pero hicimos allá por el año, muy poco antes de que él falleciera, 2015, nos pusimos de acuerdo, hicimos lo que vendría a ser, eran debates políticos y económicos, ¿te acordás? Vos, Alejandro, no sé si te acordás. No, no te acordás, vos nunca los organizaste. Y con Armando también. Que era lo que hoy sería un streaming. O sea, más o menos sería un streaming. Porque él estaba de un lado, yo de otro. Entonces, yo estaba en mi oficina, él estaba en la oficina de él. Antes lo hacíamos cada 15 días. Buscábamos temas como para ver de no coincidir y así poder debatir, ¿viste? Porque si no se hace muy aburrido. Entonces, por ejemplo, que debatíamos cuál era el nivel óptimo de gasto público, por ejemplo, ¿no? Un tema, no sé si llegamos a alguna conclusión o no, pero se sumaba la gente y se divertía. El otro tema que debatíamos, por ejemplo, qué tipo de impuesto había que aplicar, cuál era el mejor. Y él estaba con el poll tax en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, que fue el impuesto que le costó la vida a Margaret Thatcher, la política. Y yo le decía que no, apostaba por el flat tax. Entonces nos buscábamos la vuelta, ¿viste? Como para debatir y pelearnos entre nosotros, una pelea entre amigas, entre hermanos, ¿no? En joda. Bueno, la gente se aprendía y preguntaba, ¿viste? O sea, yo creo que eso lo definiría como el streaming de la actualidad. También recuerdo, y Ponciano se va a acordar, Ponciano de Banco que está ahí, el paso que hicimos todos por la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad que dirigía el Bebe Sánchez Añudo, ahí en Hipólito Yrigoyen 710, donde tu padre, Ponciano, Billy Polledo, Norberto Carca, ayúdame con los nombres, no me acuerdo de todos, Mario Silverberg, bueno, todos ellos, Enrique Loncán, se había armado un grupo que, solo por difundir las ideas de verdad, no cobraban un banco nadie, ¿no? García Venturini, que también falleció muy joven, lamentablemente, excelente tipo, lo conocí, vos lo llegaste a conocer personalmente, un tipo brillante. Había mucha gente muy preparada y ponían hasta plata de su bolsillo, yo creo, para poder organizar. Vinelli donaba el lugar, prestaba el lugar, ahí en Hipólito Yrigoyen 710, Rodolfo Vinelli, y si empezaron, yo creo que eso empezó en el año 73 o 74 aproximadamente. Y después continuó hasta que, bueno, falleció el Bebe Sánchez, pero esa fue una semilla de difusión de las ideas, donde Charlie también participó mucho, vos estabas, y había Eduardo Martí, Alejandro Chafuen, bueno, yo éramos, la juventud liberal de ese momento deberíamos ser 7 tipos, más o menos, una cosa por el estilo, ¿sí? Así que yo diría que no dejaría de recordar también a la Escuela de Educación Económica, donde Charlie dio muchas charlas también. Y vos has estado, Gabriel. Yo no sé, Alejandro, si fuiste, no. No, vos siempre fuiste un renegado de... Sí, claro. Sí, claro, sos posterior a todas, sí, claro. Sos un millennial, ¿no? Así que, bueno, el otro, volviendo a los trabajos de él, yo decía, creo que el de la crisis del 30 es un muy buen trabajo. Yo traté de avanzar porque él define por qué se produce la crisis del 30. Pero después yo quise avanzar y decir, bueno, ¿cómo se resolvió la crisis del 30? Porque él no llega la deja ahí. Avancé algo, tendría que volver a avanzar, pero bueno, no, es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Por eso estudiar y ese tipo de cosas. El de las matemáticas en la economía y cómo sistematizó la escuela austríaca. Ahora, yo creo que si hoy Charlie estuviese acá, yo no creo que él fuese un fanático de la escuela austríaca, porque la idea de todo, en realidad.
o sea, cuando digo, a ver, sí, la escuela austríaca abrió un camino de ideas, pero yo no lo vería a Charlie como un fanático de la escuela austríaca, no sé qué opinan ustedes, por ahí disienten, sino que era un tipo mucho más abierto en el debate. Por supuesto que sí, seguía las ideas esas, pero yo no sé si se ponía la camiseta número 10 de la escuela austríaca y de ahí no se movía. Eh, Sería como me gustaría que estuviese acá para preguntarle, ¿no? O sea, en realidad vos la escuela austríaca, y sí, mirá, la escuela austríaca y él la sistematizó muy bien, pero leyó de todo. Entonces, diría que eh, el gran mérito de él fue, básicamente, bueno, además de la escuela austríaca y la defensa de las ideas de la libertad, fue formar a un montón de gente. Y tal vez pocos conozcan esto. Él daba clases en todos los lugares que dio. Uno de los lugares fue la UCA. Y la que le pidió que fuera la directora de tesis de la licenciatura, vos lo sabés, fue Máxima de Holanda. Él fue el tutor de la tesis. Como él me dijo de qué había hablado, ¿a vos te lo dijo? Nunca te dijo, porque tenían prohibido de decirlo. Y yo sé de qué escribió la tesis, pero tampoco lo voy a guardar por respeto a él. Bueno, no sé si lo sabes, Beatriz, pero bueno, le hizo la tesis, ella lo buscó y le dijo si le podía ser el tutor, y bueno, y la aprobó, etc. Por supuesto que cuando a Máxima la empezaron ya a formar y a nombrar que iba a asumir como reina de Holanda o casarse con Guillermo, ¿no? Lo empezaron a llamar de todos los medios, no sé cómo se enteraron, que él había sido profesor de ella, y le mandó, supongo que un mail en ese momento, no sé qué usaría, porque WhatsApp no había. Entonces dice, ¿qué hago? Che, me dice, no digas nada de nada, cállate la boca. Bueno, nunca, o sea, cumplió y obviamente no dijo nada. Así que, digamos, yo me doy cuenta por las redes sociales, por ahí pongo algo, no sé, en Instagram o en Facebook, me dice, mi profesor de Rosario o mi profesor qué sé yo, no sé, de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tuvo muchísimos, en Derecho tuvo muchos alumnos, y todos a veces o me confunden a mí o se acuerdan de él. Pero te digo, es constante, es permanente. Es raro que un profesor tenga tanta gente que lo recuerde, ¿no? O sea, sí, vos tenés una referencia, que eso, pero no en la cantidad que él tenía o sigue teniendo, a mi juicio, ¿no? Bueno, no sé qué más agregar, porque no me dejaron mucho ustedes, viejo. Yo diría que, en fin, creo que los aportes intelectuales que hizo son muchos, están todos publicados. Es más, hoy José Venegas, le dije, che, tengo que dar este tema, porque el tema era cómo había aparecido la escuela austríaca en Argentina. Y el que la trajo, el que primero creo que fue el que tradujo el libro de Bruno Leoni, no sé si lo ubican, fue Eduardo Venegas, que era el abuelo de él. Y él empieza con la escuela austríaca, bueno, y Alberto Venegas, padre, lo conocía y ahí se empieza a girar la cosa, ¿no? Y espérate, no me acuerdo por qué venía el hilo de esto, pero ¿eh? No, sí, pero José Venegas me contó cómo había empezado eso, pero después no me acuerdo cómo tenía que seguir, por eso. Claro, ¿viste? Todos los caminos conducen a Juan Carlos. Todos los caminos nos conducen a Juan Carlos. Bueno, en síntesis, miren, yo le diría, todos los trabajos de Charlie están publicados. No, ahora me acuerdo por qué me lo dijo. Porque me pasa, dice, mirá este artículo que escribió sobre la convertibilidad. Y yo la verdad es que no lo tenía registrado, pero sí me acuerdo que debatimos en su momento en CAD sobre si convertibilidad sí o no. Él estaba en contra de la convertibilidad, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, o sea, todo está publicado.
Y yo creo que la mejor herencia que dejó son todos los alumnos que lo admiran, ¿no? Y Nico, ahí va. Bueno, yo para tratar de salvar este gap y para seguir con esa tradición de los chistes de Charlie, quería recordar un par de anécdotas. Una que fue muy graciosa es cómo lo conocí yo en 1980, cuando ingresé a la facultad. Rogelio Pontón, que era un profe de Rosario, se le había ocurrido venir a ESEAD y proponerle a Alberto Venegas Lynch de hacer un debate. Entonces, Alberto le dice, yo le puedo ofrecer dos economistas austríacos de primerísimo nivel, Chafuen y Juan Carlos Kachanowski. Y usted busque dos ortodoxos. Entonces, él los cita, Rogelio los cita a Lieto Guadagni y al presidente del Banco Central, que no me acuerdo en este momento quién era porque fue quien no fue. Resulta que convienen hacer el debate y dicen, bueno, sí, perfecto, la fecha, todo, y lo publican. Yo no tenía ni idea de quién era nadie, tenía 18 años de casualidad, acabo de entrar a la carrera de grado y veo un cartel ahí y que se hacía el debate. Y una semana antes, Rogelio viene a Buenos Aires y resulta que fallece el presidente del Banco Central. Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Tengo todo lanzado. Y va a preguntarle a Venegas, ¿qué hago? ¿Lo anulo? No, dice, ya que está, le falta uno, voy yo. Imagínense, eran tres austríacos y Aleto Godagni. El debate quedó absolutamente desequilibrado y Alieto se paraba y metía los papeles en el portafolio y se quería ir. Y Rogelio lo agarraba de los faldones del saco y lo tiraba para atrás para que no se fuera. Yo todo esto lo vi desde un balcón de la aula magna de la UNR en Boulevard Oroño, que estaba todo que explotaba. Y esa fue la primera vez que lo vi, me causó mucha gracia la interacción entre ellos dos, Chafuen y Charlie. Y bueno, después tengo mil otras anécdotas más, ¿no? Pero bueno, les dejo algún otro. Bueno, yo voy a una pequeña anécdota personal, o no fue personal exclusivamente, en la Escuela de Educación Económica, ahí donde yo iba a muchas de las reuniones, a muchos de los Goin, Roberto, Juan Carlos. Bueno, con Juan Carlos fue la primera vez que escuché, después no lo escuché más tampoco, pero él me sorprendió diciendo que para él Friedman era un keynesiano más. Vamos, Alejandro. Bien, entonces en este momento les presento a quien va a decir las palabras finales, que es Alejandra Kachanowski, hermana de Iván, de Nicolás, sobrina de Angélica, de Roberto. Vos vas a considerar que es exagerada esta analogía que voy a hacer, pero Alejandra parece Hayek en su juventud por su dedicación a las ciencias naturales. Astronomía, física y finalmente ingeniería en sistemas, si mal no recuerdo. Bien, ¿quién nos va a dirigir entonces sus palabras finales? Bueno, ¿qué le vas a hacer? Las separaciones, un momentito. Te lavo la mano. Bueno, a ver.
Ahí. Bueno, yo sí me anoté en el celular, yo sí lo voy a ver. Bueno, yo soy la no economista de la familia, así que una de las cosas que quería por ahí remarcar es que tal vez uno entra en contacto con el liberalismo desde la facultad de la carrera de economía, y no es mi caso. Y desde mi punto de vista se vio muy claro que para Charlie el liberalismo no era solo la escuela de economía, sino que era una filosofía de vida que se reflejaba en todos sus aspectos. Hoy se habló un montón de honestidad intelectual. Charlie era una persona honesta, no solo o intelectualmente. Entonces, arranco con una anécdota que habla de honestidad. Allá cuando los celulares todavía no eran tan comunes, lo perdió. Que no era raro que perdiera cosas, ¿no? Se le olvidaban en el taxi. Cuando fue a hacer el reclamo, ¿no? Lo tenía en garantía, la chica que lo atendió le dijo, bueno, lo tiene en garantía, si lo declara robado le dan uno gratis. No, pero no me lo robaron, lo perdí. No, sí, yo lo entiendo, y ella lo quería ayudar. Y ante la insistencia, ¿no? Pero usted puede decir que se lo robaron y se lo van a dar gratis, no tiene que pagar. No, pero no me lo robaron, lo perdí. Y así, y compró uno nuevo, ¿no? Lo pagó. Y esta anécdota me marcó un montón el valor de la honestidad, ¿no? Porque la verdad que era una cuestión que, si él decía que se lo habían robado, nadie se iba a enterar, nadie iba a salir perjudicado, capaz la empresa, pero estas cosas las tienen contempladas, ¿no? Y así todo, él mantuvo su honestidad y su centralidad de decir, bueno, esta es la realidad, yo lo perdí. La otra anécdota que quiero contar habla un poco del respeto, y no, de vuelta, no solo el respeto intelectual, sino el respeto en general. No sé cuándo fue que salió la ley que no se podía fumar en lugares cerrados, un montón. Pero en una reunión familiar que estábamos con Roberto, creo que en la Angélica, estaban hablando y, bueno, no estaban de acuerdo, ¿no? con la ley. Y yo, en ese momento sí, no me parecía mal. Y entramos en debate con Roberto. Y él me explicaba por qué no, y yo por qué sí. Hasta que intervino Charlie y dijo, bueno, ella tiene derecho a opinar como opina y a tener su opinión. Y el hecho de que él me hubiese defendido de cierta manera, ¿no? Me hizo pensar que estaba de acuerdo conmigo. Y hoy viendo en retrospectiva, no estaba de acuerdo conmigo. Pero así todo, tuvo como la templanza de a su propia hija, a la cual tal vez él también habría querido convencer, decir, no, bueno, ella opina esto, y esa es su persona, y opina así, y está muy bien. Y finalmente, bueno, sin su insistencia, ahora estoy de acuerdo con Roberto. Y la última que les quiero contar habla de tolerancia, que creo que es una palabra que lo definía un montón. Realmente era muy difícil pelearse con Charlie. Esta historia la cuento siempre, es de mi adolescencia, así que bueno, es un tema muy adolescente. Por la misma época en la que salió esta ley que no se podía fumar, yo tenía un grupo éramos 3 amigas, de las cuales las otras 2 fumaban, y se juntaban, ¿viste?, con los chicos cool a fumar. Entonces, cuando salíamos a almorzar, el único lugar donde se podía fumar era un McDonald's que había en Santa Fe y Callao. Entonces, era todos los días ir a McDonald's. Todo, lunes, martes, todos los días. Y yo le contaba a Charlie que me enojaba con mis amigas porque nunca me querían acompañar a mí a otro lado porque no se podía fumar y a mí no me interesaba ir a McDonald's, quería cambiar. Y su respuesta fue que yo no me podía enojar con ellas porque ellas tenían derecho a hacer lo que quisieran y que en todo caso era un tema mío evaluar mis amistades y con quién me juntaba. Lo cual me hizo, la verdad, reflexionar un montón. Sí, porque eso desencadenó muchas cosas, ¿no? Y muchas charlas, y la verdad que se podrían decir un montón de cosas de Charlie. Pero creo que una de las cosas que logró y que realmente es muy difícil, que él se daba cuenta de donde había, tal vez en una acción como esto de mis amigas, de no acompañarme,
donde había mala intención o donde no la había. Entonces, donde ameritaba realmente un enojo, un reto o simplemente, bueno, fue una equivocación, fue un accidente y por eso él nunca se enojaba, por eso nunca se peleaba. Era realmente muy difícil pelearse con Charlie. Así que bueno, creo que esos son como 3 pilares que para mí están realmente muy asociados con el liberalismo y que aprendí desde otro ángulo y no solo desde la economía. Y por último, bueno, remarcar que si bien no era una persona muy demostrativa, eh, en casa, a nivel familiar, a nosotros la verdad es que nunca nos faltó su amor y su apoyo, más allá de que por ahí él sabía que nos estábamos equivocando, siempre nos apoyaba y cuando resultaba que tenía razón y nos equivocamos, nunca nos decía, ah, yo te dije. No, sino que nos ayudaba a encontrar el camino de vuelta. Y era eso, ¿no? Lo que venían hablando, la generosidad, el apoyo y la disponibilidad para siempre darle el consejo y ayudar. Así que bueno, ese es el recuerdo que les quería compartir. Hay que recordar eso. Gracias. Oye, el puto que quedó que te... Eso bien, me dejaba ahí, a tanto nos quebramos. No. Luego, esta es la primera vez que hablo. Yo estuve ahí.